Muchas gracias, qué amable, muy buenas tardes. Quiero dar la bienvenida a todas y todos ustedes de manera muy afectuosa. Agradecer al canal del Congreso que nos permite transmitir en vivo este foro tan importante y este estudio que Redim de manera tan responsable ha venido haciendo como ya se ha comentado, pero particularmente en un momento como este. Y muchas gracias a la maestra Tania Ramírez Hernández, directora ejecutiva de la Red de los Derechos de la Infancia en México, Redim. Le doy la bienvenida también de manera muy afectuosa a mi querida Isabel Crowley, presidenta del Consejo Directivo de Redim y directora ejecutiva de Fundación Juconi, a una senadora incansable, siempre trabajadora y muy comprometida, parte, por supuesto, de nuestra comisión, la senadora Lilia Margarita Valdés. Saludo con afecto al senador Ángel García Yáñez, participante también de nuestra comisión, a la doctora Ruth Villanueva Castilleja, directora general de Protección al Migrante y Vinculación al Instituto Nacional de Migración. Por supuesto, no podía faltar la maestra María Constanza Tort San Román, que viene en representación de CIPINA, a Diego Lorente, especialista en migración y protección de UNICEF México, y también al senador César Carabioto, integrante de nuestra comisión. Para mí es un gran honor y es una oportunidad poder dar una reseña muy breve de lo que ha sido esta investigación y este estudio tan relevante. Empezaré, si me permiten, con un testimonio. Litsi tiene 10 años y todos los días vende golosinas en una de las calles del centro en Tapachula, Chiapas. A las 11 de la mañana no ha probado a un bocado ni tampoco ha tomado agua. Su estómago está vacío, su cajita con dulces llena y los tiene que vender al llegar esa noche. La pequeña niña indígena llegó hace 2 años a Tapachula, proveniente de Guatemala, donde dejó a su familia y vino acompañada a México por una tía cercana a su madre, que también vende dulces para sobrevivir en esta ciudad. A diario, Litsi tiene que reunir más de 200 pesos de la venta total del día. De lo contrario, la mercancía que le queda es acumulable con el día siguiente y así continuamente. Tiene una enorme carga de dulces por vender para su patrón, de quien no quiso obviamente revelar su identidad. Como Litsi, decenas de menores de edad se dedican prácticamente a ser canguritos, denominados así por ese cajón con dulces que cargan con una correa al cuello y les cae sobre el abdomen. El estudio de Redim, la infancia cuenta en México Frontera Sur, nos revela las realidades que hoy estamos enfrentando. Desde el año 2019, niñas, niños y adolescentes migrantes no acompañados procedentes justamente de Centroamérica viajan cada vez con mayor frecuencia cruzando o intentando cruzar nuestro país para llegar a los Estados Unidos. Las causas son múltiples, pero quiero destacar que entre enero y abril del año 2021, solamente en este periodo de tiempo, se registró la llegada de más de 3.500 menores de edad a nuestro país. En el año 2020 se registraron más de 50,000 niñas y niños migrantes no acompañados que han cruzado o intentando cruzar la frontera con Estados Unidos en busca de seguridad. Las razones más importantes, entre algunas otras, es evidentemente la violencia de sus lugares de origen y también la búsqueda de un reencuentro familiar y en muchos casos salvar su propia vida, aún arriesgándola en este difícil trayecto. La respuesta de nuestro gobierno y de las autoridades de la migración en nuestro país ha sido un enorme desafío. En su gran mayoría, la frontera se ha venido cerrando cada vez más y las deportaciones han crecido de manera muy importante. Quiero también señalar que en el año 2021, considerado justamente como el año para reducir el trabajo infantil, en Estados Unidos aumentó los índices de trabajo infantil al pasar de 3 millones del año 2019 a 3.5 millones al año 2020. Las niñas y niños adolescentes que llegan a nuestro país
a veces se sienten más protegidos que su lugar de origen, reitero, no obstante todos los riesgos que representan. Me permito compartir hoy con los especialistas, las especialistas y todos quienes nos acompañan, que tuve la oportunidad de acompañar una investigación del Banco Interamericano de Desarrollo hace algunos años y justamente dialogar con muchas familias y autoridades de Guatemala, de Honduras, de El Salvador y también de Nicaragua. Hay algunas pues, características que destacan en esta migración de niñas, niños y adolescentes no acompañados. La baja escolaridad, por supuesto, la pobreza, la vulnerabilidad, su incorporación a edades muy tempranas al trabajo infantil, los contextos de enorme violencia y amenaza permanente para sus vidas. Quiero señalar algunos de los hallazgos de esta investigación que hicimos en su momento y que hoy Redim enriquece de manera fundamental con el estudio que está por presentarnos. Me impresionó mucho cuando dialogando con muchas de las familias nos decían lo siguiente. Durante muchos años alguien del pueblo, de la comunidad, era quien se encargaba de acompañar a niñas, niños y adolescentes para cruzar la frontera con Estados Unidos. Esto se acabó. Quienes hoy están a cargo de este traslado son fundamentalmente redes de delincuencia y de crimen organizado. Y esto evidentemente ha cambiado radicalmente los patrones de migración, los riesgos y la vulnerabilidad. Nos encontramos también con que, dada el nivel de peligro y de riesgo, cada vez más abuelitas y abuelitos han venido acompañando en este trayecto a sus nietas y a sus nietos con todas las dificultades que ello representa. En el caso de Honduras, recuerdo que se hablaba ya de paquetes combo. Estos paquetes donde se pagan hasta 2 o 3 ocasiones de intentar cruzar la frontera. Estuvimos en San Pedro Sula, estuvimos en ese aeropuerto viendo cómo llegaban aviones, particularmente con mujeres que habían sido deportadas. Muchas de ellas habían sufrido toda clase de vejaciones en este trayecto y algunas habían sobrevivido incluso a estar secuestradas en casas de seguridad del crimen organizado. Pero una vez que aterrizaban y lograban salir de esa terminal aeroportuaria y eran ayudadas por un grupo de personas encabezada, recuerdo, por una religiosa muy comprometida y reconocida por su trabajo en Honduras, inmediatamente salían y nuevamente se ponían en manos de estos coyotes del crimen organizado. Por varias razones. Una de ellas porque habían endeudado todo lo que tenían y también lo que no tenían para pagar estos paquetes combo. En segundo lugar, porque no podían regresar a sus comunidades de origen. Primero, porque no tenían el dinero para pagar esa deuda. Y en segundo lugar, porque eran rechazadas, pues se sabía en esa comunidad que la gran mayoría de ellas habían sido violada o lastimada profundamente. Y volvían a regresar en ese intento de poder cruzar. Lo que nos revela hoy Redim nos obliga a hacer un alto en el camino y a trabajar en el diseño de políticas públicas, pero ir mucho más allá de esto y sumar todos los esfuerzos como Estado mexicano, evidentemente trabajando con los países, nuestros países hermanos de Centroamérica, y evidentemente también con los Estados Unidos. De acuerdo, por ejemplo, con datos de la CEPAL, pues el 30% de la población centroamericana que está viajando de manera solitaria o pues en redes de crimen organizado es menor a los 15 años de edad. En esta investigación también se nos hablaba de cómo se entrena a las niñas, niños, adolescentes para que nieguen su nacionalidad y se declaren como mexicanas y mexicanos con tal de evitar ser deportados. Se nos hablaba de casos donde incluso se mantenían en algunas estaciones de migración hasta 6 a 9 meses a una niña o un niño hasta que podían localizar su lugar de origen, avisar al cónsul, al embajador o embajadora en turno, hacerlo venir a esta estación migratoria
y con gran dificultad y enorme temor después de tantos meses, las niñas y niños que lograban sobrevivir este trayecto, pues podían difícilmente ubicar su lugar de origen y era todo un esfuerzo y un gran reto que pudiesen regresar sanos y salvos a sus hogares. Solo el 70% de niñas y niños en Centroamérica pues obtienen su educación secundaria. Son parte de todas estas causas que he hablado, que son muchas, para que traten de cruzar nuestro país y llegar a los Estados Unidos. La violencia en Centroamérica, en este llamado Triángulo Norte, pues también se ha incrementado de manera muy importante. En 2010, por ejemplo, Honduras llegó a registrar una de las tasas más altas de homicidios, 75 homicidios por cada 100,000 habitantes. El Salvador, 70 y Guatemala, 45. Algunos padres de familia, madres de familia decían, preferimos el riesgo del cruce que seguirlos teniendo aquí porque al final terminarán en las pandillas o terminarán siendo asesinadas o asesinados. Pero la pandemia, los engaños, la información falsa, ha agravado de manera terrible esta situación de niñas, niños y adolescentes no acompañados. Voy a destacar, por ejemplo, que la Unidad de Policía Migratoria, Registro e Identidad de Personas registró entre enero y octubre del año 2020 cerca de 10,000 eventos de menores presentados ante la autoridad mexicana y el 40% corresponden a menores de edad no acompañados y más del 90% evidentemente de origen centroamericano. Esta realidad y estas cifras desafortunadamente han sido crecientes y no al contrario. Si esto sumamos también la pandemia de COVID, pues evidentemente la vulnerabilidad y la situación de miles de niñas, niños y adolescentes se ha convertido aún en una situación mucho más trágica. Sé que vamos a escuchar con detalle la voz de senadoras, senadores, de los especialistas y de quienes han encabezado esta investigación tan importante. Quiero destacar también que el número de embarazos de niñas y adolescentes crece brutalmente en estos procesos migratorios. Muchas de las niñas y adolescentes, cuando salen de sus lugares de origen, vienen también acompañadas por una serie de medicamentos y de advertencias, sabiendo que en su gran mayoría van a ser violentadas y muchas de ellas quedarán también embarazadas. En Guatemala, solamente entre enero y mayo del 2020, cerca de 2,000 embarazos de niñas entre 10 y 14 años, y así sucesivamente en cada uno de los países. Pero Redim no se queda solamente en este diagnóstico y en esta radiografía. Quiero destacar y felicitar a Redim porque también hace propuestas que son muy importantes. Y desde esta Comisión de la Niñez y la Adolescencia nos comprometemos a hacer todo lo que está de nuestra parte y de nuestra responsabilidad para ser parte de la solución y no del problema. Entre las propuestas que Redim nos destaca es pues, la creación de un mecanismo transnacional de protección integral para la niñez migrante, refugiada y sus familias que evidentemente permita activar y fortalecer los sistemas de protección integral para niñas, niños y adolescentes. Evidentemente, CIPINA también nos dará una serie de propuestas que nos parecen fundamentales. Todas ellas parecen coincidir en que es urgente generar una estructura que articule y coordine a las instituciones de Estados Unidos, de México y de los países del Triángulo Norte de Centroamérica. Este cruce de niñas, niños, adolescentes en manos del crimen organizado, porque no solamente no están acompañados por sus familiares, por quienes los aman. La mayor tragedia es que están acompañados por el crimen organizado en su gran mayoría, nos obliga a todas y a todos a actuar con urgencia. No podemos ni ser indiferentes, ni mucho menos ser parte de los círculos de discriminación o de indiferencia o de violencia frente a lo que ya está sucediendo. Necesitamos también policías capacitadas, capacitados y grupos especiales para tratar a niñas, niños y adolescentes.
Nuevamente quiero agradecer a Redín por este esfuerzo extraordinario, por darle voz a niñas, niños y adolescentes que son quienes menos suelen escucharse en estos procesos de migración, y reiterar nuestro compromiso para acompañar en las propuestas y en todo aquello que nos corresponde hacer. A las senadoras, senadores de la comisión, reitero mi respeto y mi reconocimiento, y a quienes nos acompañan, porque las niñas y los niños, y con esto termino mi intervención, no tienen partido. Son sujetos de derechos y de un interés superior que hoy estamos obligados a salvaguardar. Que las niñas, niños y adolescentes no se vean obligados a esta migración por las razones que he expuesto y muchas otras, y que si están en esta circunstancia, seamos parte de quienes les acogen, los acompañan, los protegen y los defienden. Agradezco nuevamente su participación y les invito a que nos acompañen en el resto, pues, de este esfuerzo conjunto, porque este debe ser un compromiso serio, genuino, y con la comisión, reitero, cuentan de tiempo completo. Muchas gracias y nuevamente bienvenidos a todas y todos ustedes.